Bueno, señores, nuestro hombre al borde de hoy, uno de ellos, porque ahora estamos rodeada de chicos, como te gusta, es mi estimado señor Osiris de León, una persona que respeto y admiro mucho por sus conocimientos. Y un gran profesional, sí, señor. Y él goza conmigo porque él dice que cada vez que hay un temblor o tiembla cerca o hablan de terremoto, yo lo llamo corriendo, porque no hay nadie que sepa más aquí de esos temas. Y vamos al grano, de verdad. ¿Cómo están los temblores? Señor Osiris, el otro día, de verdad, empezaron a salir unas noticias, a viralizarse a propósito de un temblor muy fuerte que hubo en Haití. Así es. Y empezó a sonar de nuevo que distintos expertos decían que aquí estamos al borde de un gran terremoto y que no estábamos preparados. Y yo entré en pánico y de una vez dije, no, don Osiris de León, dígame cuál es la realidad. Saludos. ¡Saludos! A todo este tremendo equipo, saludos a todo el pueblo dominicano, contento de estar conversando con ustedes, aunque, como decía Ingrid, si usted me escucha aquí, al borde, es porque estamos al borde de un temblor de tierra. ¡Ay, qué lindo! Gracias por esa noticia, me encanta la Qué bueno saberlo, ¿no? Qué bueno, señor Osiris. Sí, porque la pasada semana hubo un fuerte temblor de tierra de magnitud 5.3 con epicentro en la zona noroccidental de Miraguán. Miraguán es una comunidad que está al oeste de Puerto Príncipe, está en la península sur de Haití. Ese bracito largo, que sale desde Puerto Príncipe y llega casi hasta Jamaica, porque termina ahí, en el borde del Canal de los Vientos de Jamaica. Y justo en esa zona donde está temblando la tierra ahora, fue que el pasado año, 2021, 14 de agosto, se produjo un terremoto de magnitud 7.2, que dejó 2.200 muertos, terrible, más de 10.000 heridos, 300 desaparecidos, cientos de viviendas aplastadas. Yo estuve allí en Haití, días señores. después y te puedo decir que me impacté cuando llegué a la comunidad de Marcelín, una pequeña comunidad intramontana, así como cuando tú vas para Rancho Arriba, tú vas para Tireo, ay, sí, y de repente tú encuentras que todo quedó colapsado, todo, no sobrevivió ninguna casita ahí, todo se aplastó. Y esa zona quedó inestable, quedó en proceso de rotura, y la pasada semana entró en actividad y comenzó a temblar, pero eran temblores muy recurrentes. Cada 10, cada 15, cada 20 minutos ay, había un temblor fuerte. Y tú sabes me internan. Sí. Y tú sabes qué es lo peor de eso, Ingrid, que nadie puede conciliar el sueño en horas de la noche. No. Primero porque el ser humano no es... Hay una expectativa también de lo que pueda pasar. Claro. ¡Qué ansiedad! Y yo lo he visto en muchos países donde he ido después de un terremoto. Lo vi en Puerto Rico. En Puerto Rico los otros días, ¿Te caramba. acuerdas? Eso fue los otros días. Temblaba cada minuto, una locura. Yo que llegué allí después de aquello y llegué como parte del gobierno para ayudar a las autoridades de allí y agradecí que desde que llegué las máximas autoridades me prestaron atención, no, es que me acompañaron a todos los sitios. El secretario de Estado de Puerto Rico, en ese momento era Elmer Román, me acompañó a los sitios y te puedo decir que no había nadie viviendo bajo techo en esos días. Todo el mundo, se agotaron las casas de campaña, en la ferretería, en las tiendas. Era como de camping, todo el mundo estaba de camping, frente a la casa, en el parque, en el área verde, en el jardín, en el patio, donde fuera, pero no bajo techo. El estado de pánico. Porque temblaba tanto la tierra, sí. el estado de pánico. Se genera un estado de pánico colectivo que de ti se me pega a mí, de mí se le pega al peluche, se le va pegando a todo el mundo y de repente dice, pero si todo el mundo está afuera, ¿por qué yo voy a estar dentro? No, porque si tiembla me van a decir, te embromaste porque te quedaste ahí y no hiciste lo que hicimos nosotros. Y todo el mundo se sale. Y eso crea un pánico colectivo, un estrés, y eso tú lo estás viendo en el momento actual en Puerto Príncipe. Ay, sí, porque como esa zona, recordemos una cosa, señores. y no lo digo con ánimo de alarmar, sino de informar y de orientar. No, y es bueno también que tengamos empatía, porque son nuestros vecinos. Y de verdad, el tema de los terremotos y de los temblores, mi gente, por la razón que a mí me preocupa tanto, aparte de que es uno de mis grandes temores, todo el mundo tiene sus cucos, como dicen. Claro, sí es. Y ese es uno de los míos. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, porque muchas veces ahí no tenemos, nunca tenemos el control. No. Ni un aviso previo. No, y porque, ¿qué pasa? Cuando sucede tan cerca de nosotros, como fue el caso de Puerto Rico, donde pasó más de un año que temblaba cada rato, una locura. Pero eso mismo se ha vivido en Haití varias veces y se está viviendo ahora. Entonces la pregunta, vuelvo a hacer, es, ¿qué implica
el riesgo para nosotros, que por la gloria de Dios y para mí, que mi madre, que la Virgen nos pasa el manto por arriba y nos cuida, tenemos muchísimos años sin un temblor significativo. Sí, pero justamente se generaba la pregunta de qué tanto podía afectar, porque en días pasados se generó el titular de la cantidad de terremotos de sismos que había en Haití y lo frecuente que fueron. ¿Qué tanto pudiera afectar, ya que somos una isla, a República Dominicana en tal caso de que llegue una catástrofe como tal? Mira, vamos a unir tu preocupación con la de Ingrid. Okay. Tú dices, somos una isla. Ajá. Ingrid te dice nuestros vecinos. Sí. Es que nuestros vecinos comparten nuestra isla. Exactamente. Y la geología no distingue Este Exacto. pedacito es mío, este No pedacito te es dice que tuyo. allá es Haití, que aquí es... Por eso la me- falla- territorio solamente. Claro, la falla que rompió allá pasa por aquí. ¡Ay, Por Dios! Eso, por eso le hago la pregunta, Ay, señor no, ay, no, Osiris, ay, no, ay, no. porque esa se ha generado durante toda esta semana. Y yo decía, señores, ese es el mismo Claro, suelo, es claro. la misma Espérate, tierra. espérate, y le voy a unir a eso el hecho de que mucha gente no sabe, a menos que esté pendiente como yo, porque soy una histérica, que aquí ha estado temblando muchísimo. Lo que pasa es que son pequeñitos. Sí. Son pequeñitos Ay, y te recuerdan cada día que tú vives Yo en un creía que no, territorio era la sísmicamente activo. Y que al tú vivir en un territorio sísmicamente activo, tienes que poner en práctica una máxima universal que establece que donde hubo terremotos en el pasado, seguirán ocurriendo terremotos Qué en el lindo. futuro. Eso es así. Eso es como que ¿Por cuando qué la uno se Biblia dice- te habla tanto de terremotos en el libro del Apocalipsis? Porque se escribió en una zona de terremotos y cada rato había un terremoto. Entonces esos cronistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que escribieron los evangelios, estaban sometidos permanentemente al efecto de los terremotos. Y por eso ellos dicen, aquí toda esta gente que nos está maltratando a nosotros como cristianos va a recibir un castigo de Dios con un gran terremoto que va a destruir la sociedad. Pero es porque vivían en un territorio de terremotos. Si hubieran escrito esos evangelios, por ejemplo, en Río de Janeiro o en Minas Gerais, no hubieran hablado de terremotos porque ahí no hay terremotos. Ok. Entonces, si tú vives en una zona de terremotos, estás familiarizado porque permanentemente hay terremotos y por eso tú sientes con frecuencia un temblor como sentiste hace 3 días en Nagua, que hubo 2, temprano a la mañana. Ahí en Uno Nagua, ahí en ay, Nagua Dios y mío. otro un momento después, un poquito al sur, en el Factor. Y todo el que tiene una abuela o un abuelo que haya vivido por Nagua cuando pasó aquel maremoto en Matancita, que 4 borró, de agosto del 46. que borró un territorio pesquero donde yo he paseado y he disfrutado, y mi abuela me contaba una y otra vez, porque ellos lo vivieron, ellos trabajaban en Sánchez, que es vecino de Nagua. Sí. Óyeme, y cuando mi abuela me hacía esos cuentos, tanto del terremoto como del maremoto, como lo pasó con mi mamá en brazos debajo de un árbol, que pensaban que se le venía el mundo abajo, pues obviamente que a mí me da pánico cuando a mis vecinos les tiembla. Y con porque razón. porque como tú dices, compartimos el territorio. Ok, Claro. ¿cuál es el riesgo real para República El Dominicana? riesgo real es que tú tienes 14 fallas sísmicamente activas, pero tienes 2 que tienen potencial para producir terremotos como ese que tú citas de Nagua, Ay, que fue el sí. 4 de agosto de 1946. Magnitud 8.1. Eso fue Wow. terrible. Un terremoto de señores. magnitud 8.1 Pero, hoy señores, día escala, te te tumba produce todo. una gran destrucción Claro, en que cualquier terrible, parte del planeta. terrible. Eso es más grande que el de Haití. Claro, el de Haití fue de 7. Ay, no. Pero con la diferencia de que no es una unidad que está subiendo. La escala de medida de la energía liberada por un terremoto y que tú la escuchas en los periódicos, en la televisión, en la radio como escala de Richter, Ajá. no es una escala lineal, es una escala logarítmica. Ascendente. Cada vez que tú subes un punto, la energía se está multiplicando por 32. Suave. Por tanto, un terremoto de 8, como ese de Nagua, Ajá. es 32 veces más poderoso que el El de de Haití, 7. que fue de 7. Ay, Cristo. No de la una tierra. vez, es 32 veces. Y cuando tú lo dices, la gente dice, pero y me ha pasado. Cuando yo le he explicado eso a la prensa, dice la gente, pero Osiris de León está loco. ¿Y por qué? Porque él dice que ese terremoto de 32 veces. Entonces, si el de Haití fue de 7, entonces 7 por 32 es más de 200. No, es que la escala es logarítmica. Ok. Y una Entonces, pregunta. cuando subes un punto en la escala, se multiplica por 32. Cuando sumas 2, se multiplica por 1000, porque 32 por 32 te va a dar 1000. Ok. Cuando sumes 3, tienes que multiplicar por 32,000. Y cuando subas 4, tienes que multiplicar por 1,000,000. Por ejemplo, un terremoto de 9 es 1,000,000 de veces más fuerte que uno de 5. Entonces, vuelvo y Pero yo repito quiero la saber- pregunta, ¿cuáles son los Sí, riesgos? de Ok. matemática país? logarítmica, no aritmética. Señor lineal. Osiris, usted hablaba de 2 estructuras que tienen potencial para Sí, causar un una en la decreto. costa atlántica, Eso es lo que te quisiera pasa al saber. norte de ¿Dónde están Montecristi, ubicadas? al norte de Puerto Plata, Esa al es la norte de de Samaná, Nagua. que es la de Nagua, a la Ok. que se refiere Ingrid. Ok.
Esa fue la que destruyó a Santiago y a La Vega Ay, sí, el La 2 Vega, de mi diciembre de pueblo. 1562. Que la gente cree de forma confundida que el terremoto fue en La Vega o en Santiago. No, fue allá en la costa atlántica. Lo que ocurre es que si yo Repercutió. golpeo la mesa aquí, pero donde la mesa está blandita, donde están ustedes, allá es que vibra duro y allá es que se cae la estructura. Y por eso que en Puerto Plata también tiembla mucho, aunque sean Sí, pequeños, más porque que aquí. tú Pero él tienes, habla de dos el estructuras límite fuertes. está a 15 kilómetros al norte de Puerto Plata, en el mar. Entonces, ¿qué ocurre? Entra en forma de cuña inclinada hacia tierra adentro, hacia Puerto Plata. Por tanto, la zona de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la del Caribe, tú la tienes debajo de Puerto Plata en profundidad. Y cuando rompe ahí, tú sientas la vibración encima. ¿Cuál es la otra estructura? La segunda estructura La que segunda puede causar estructura un desastre. es la que ustedes mencionaron al principio de la conversación con Haití, que viene desde la zona fronteriza entre México y Guatemala, atraviesa perro, Jamaica entre dos que por tengo. la mitad, entra a la península sur de Haití por la zona de los Cayos, Les Cay, como le llaman ellos, pasa por Puerto Príncipe y fue la que el 12 de enero del año 2010 produjo un terremoto de magnitud 7 que dejó 316,000 muertos en Haití. oficialmente registrados por el gobierno, pero que se estima que fue 500,000 en términos reales. Esa falla te pasa también por Jimaní, te pasa por Duvergé, te pasa por La Salina, por Cabral, por Barahona. El sur, Sí, el sur profundo. entra al mar Caribe, por ahí, por el aeropuerto María Montés, entra ahí al mar, a la bahía de Neiva, y de ahí se va al sur de Asua, destruyó a Asua en 1756. Ustedes conocen Asua, un pueblito que se llama Pueblo Viejo. Lo he oído hablar, no he ¿Y por ido. qué Pueblo Viejo? Ese fue el pueblo viejo de Asua, destruido por el terremoto Lo que de quedó. 1700. Sí. Y entonces la Licenciado, gente se mudó para el norte después de la destrucción. Hay un tema aquí que siempre, pues, el dominicano, basado en su creencia, le trae como cierto nivel de paz y hasta cierto punto que, pues, para tomarse las cosas A la ligera. más a la ligera. Se ha debatido mucho el hecho de que, bueno, Haití ha recibido grandes terremotos, diferentes países también en Latinoamérica, pero nosotros somos bendecidos, a nosotros nunca nos ha tocado La Virgen. situaciones tan catastróficas como esta. Y la pregunta es la siguiente, ¿realmente hay algo que nos ha cuidado o nos ha protegido de ciertos sismos, o es que nos estamos haciendo lo loco y posiblemente estemos en mucho nivel de vulnerabilidad? ¿Cómo se llama? Vulnerabilidad. O riesgo? Si yo te empujo a ti por la espalda, te va a doler más la espalda que el pecho. Porque te estoy empujando por la espalda, Claro. ¿cierto? Está Si te totalmente empujo más del lado derecho, te va a doler más el lado derecho que el lado izquierdo. Claro. Si esta isla tú la empujas más del lado oeste, va a sufrir más del lado oeste que del lado este. Y Haití está del lado oeste ¿Qué porque la significa placa eso? tectónica que nos empuja, nos está empujando desde el Pacífico, que es la placa tectónica de Cocos. Por tanto, el empuje nuestro viene desde el oeste. Oeste. Por eso Haití tiene más daño que República Dominicana y que Puerto porque Rico. Ya entiendo. El porque empuje le da viene de frente. atrás. Claro, es de allá Si para yo acá, choco tu es de carro allá para por acá. detrás, se te abolla el bumper de atrás, pero no el de adelante. Claro, ok. Señor Osiris, a mí me surge una pregunta. Pero para concluir con lo que Peluche quiso decir, entonces lo de nosotros es cuestión de suerte. De es ubicación. De ubicación, No, no de de ubicación suerte. geográfica. Pues yo sigo pensando que también hay Diosito, síguenos cuidando, síguenos Y el cuidando. grado de Señor, riesgo, ¿qué Tú tanto tienes, no tenemos tú tienes un todavía? alto grado de riesgo porque recuerda. Usted ha mencionado muchas fallas que pasan en diferentes Sí. localidades. Solo que de esas República fallas Dominicana. interiores que tú tienes, desde la falla Camuy, la falla septentrional que está en el bloque norte, hasta la falla de Ocoa que está aquí por el bloque sur, esas son fallas menores. La magnitud de un terremoto depende de la longitud de la rotura. Una rotura chiquita te produce un temblor Ok. chiquito. Una rotura mediana, un temblor mediano. Y una rotura grande, un terremoto grande. Como la Entonces, falla de las San fallas Andrés. que producen los terremotos grandes son fallas que tienen miles de kilómetros de longitud. Las fallas pequeñas, como esta que tenemos en el territorio interior, producen temblores pequeños. Por tanto, no le tengas miedo tú
a la falla del interior, la septentrional, la falla de Bonao, la falla Camus, la falla de Hinoa, porque esas fallas te van a producir temblores de magnitud 3, 3.5, Entonces, 4. Ahora, a las dos que yo te mencioné al principio, sí hay que tenerle la de la miedo. costa atlántica y la que pasa aquí al sur de Santo Domingo, en el mar Caribe, a esas sí tenle Señor Osiris, miedo. usted que ha tenido la oportunidad de trabajar con el gobierno y ha participado, obviamente, como personal de apoyo para otros países, yo quisiera saber cómo lo está manejando en este momento la República Dominicana, si hay un organismo como tal al que usted se pueda dirigir, incluso hasta las construcciones, porque Japón es ejemplo de ello, Sí. que también sufre mucho de sismos y, sin embargo, sus estructuras, sus edificaciones tienen una forma, obviamente, de construirse para que no se haga daño. En la República Dominicana, tanto el gobierno como constructoras están trabajando en eso. Mire, para unir la pregunta a lo que acaba de decir Bárbara, justamente ayer, creo que fue, o no sé si fue hoy, se derrumbó una construcción del Senado. Así es. Que Una estaba, losa. una losa que estaba en construcción. Envaciado. Envaciado, gracias a Dios, no estaba todavía la gente allí, ni se había Así terminado el proyecto, se cayó. Y eso ha traído también, que he oído muchas personas hablando en las redes diciendo que ojo con las construcciones de aquí. Entonces vamos a unir todo esto. ¿Cómo usted siente que estamos Tu aquí? respuesta es mejor que la mía. Pues tú le has respondido a Bárbara. Lo que Bárbara quería saber, tú se lo acabas de decir. Se acaba de Si se caer acaba de un caer techo una de- losa sin un terremoto, imagínate cuando haya un Ay, terremoto. sí, pero ¿cuánto esa era la tiempo respuesta que Bárbara quería Nuevo. escuchar. Pero ¿cuánto tiempo tiene esa construcción? No, No, esta es nueva, nueva, está en proceso. no la han estrenado, le iban a Está en entregar. proceso, Estaban Bárbara. vaciando un- Bárbara está en la prensa Que me de den hoy. un boleto, que me den un boleto y me voy. Te va de nuevo. Licenciado, ¿hasta qué punto está preparado República Dominicana para recibir un sismo de más de 6 en la escala y qué tanto podría generar una catástrofe en el territorio Ingrid te nacional? respondió. Ah, Mira, Se bueno. cayó mira. una losa sin un terremoto. Mira. En un país donde se te cae una losa sin un terremoto, que es lo que llamamos carga muerta, o sea, el peso de un edificio se llama carga pasiva, carga A muerta. huir, Tito. El terremoto te genera una carga viva porque te empuja. Una cosa es que tú estés parado de pie, tranquilo, leyendo un libro o hablando, y otra cosa es que venga un niño Y te empuje. que sea hijo tuyo, y te empuje. Entonces, eso es una carga viva. Que me voy. El terremoto te genera una carga viva, como el huracán te genera una carga viva. Si una estructura es capaz de caerse con su propio peso, es decir, si tú eres capaz de caerte tú solo sin que nadie te empuje, imagínate si te empuja un carro. El terremoto es el empuje de un carro. Señores, Ya, vámonos. pero nosotros tenemos sectores vámonos. como Piantini que están totalmente edificados enteros, que no queda una cuadra. Que son Con torres. casas, todos son torres No, pero yo me imagino que que esas pasan torres- de ciertos niveles de piso. Pero Peluche, yo me imagino que esas torres No, tan caras tienen pero- unos niveles de Ah, construcción yo de me- primera. Por lo menos están en roca, Sí. y como están en roca, la roca ejerce un efecto de blindaje. En roca porque estamos onda aquí sí- en la 27. Sí, aquí estamos en roca. Aquí sí estamos en ¿Y en roca. Aquí estamos Bellavista? En En roca. roca también. Ok, no me mudo de ahí. Sí. Entonces, Estamos bien aquí. en roca, la onda sísmica de corte, que es la que hace daño, porque lleva el 70% de la energía elástica, pasa rápido. Al pasar rápido no tiene la oportunidad de amplificarse. Lo que destruye durante un terremoto es la lentitud a la que viaja la onda, porque como ella no Claro. puede perder su energía, hace un balance. Y entonces si tú le reduces la velocidad, como si fuera un carro que llega a un semáforo, mantiene su balance en amplificación, y esa amplificación te genera una fuerza cortante que te parte de las columnas y la estructura Ok, colapsa. entonces para concluir este espacio con el señor Osiris de León que nos está edificando. Primera, yo voy a empezar a ver pastillas para mira, dormir. primera pregunta. Para dormir, Ok, vamos. ¿es verdad lo que yo leí hace una semana de que es inminente un gran terremoto en cualquier momento en la isla, sí o no? Mira, lo que pasa es que donde han ocurrido terremotos, tú tienes Siempre que ocurre. saber que en cualquier Pero no es momento de que puede se está ocurrir. sintiendo, que no, tiene no, que no, dormir no es en que se esté pijama, porque sintiendo puede salir ni en que haya una cuerda. instrumentación que No. te esté indicando. Es por En lógica. 4 o en 5 años sí ya tendremos instrumentación instalada Ah, yo pensé que nos que va a venía un permitir terremoto. medir el campo Gloria a electromagnético Dios. en la zona de rotura de una falla sísmicamente activa y poder alertar a la población horas antes. Pero Ok, todavía no. entonces, espérese, entonces, Sí. como eso es algo que todavía faltan como 4 años, doctor, don 4 o Osiris de 5 León, años. ingeniero, usted tiene que fajarse con el gobierno para que eso lo acelere. Claro. Para que no perdamos Yo tiempo. voy a que llamar a mi monten tía esa Villa, vaina mira. ya. Yo vivo insistiendo y ustedes lo están haciendo porque ustedes me han convocado aquí a esta conversación. Queremos que y nos estamos teniendo protejan. un diálogo abierto que esperamos que los oídos se pongan bien grandes. Mi para líder, recoger escuche cada- esto. Los maremotos y los tsunamis, que siempre que hay procesos sísmicos se alerta.
nosotros tenemos riesgo de tsunami más que de un terremoto per se en la isla. Para que ocurra un tsunami, Tiene tiene que que haber un darse terremoto. 3 condiciones simultáneamente. Que el terremoto sea de magnitud igual o superior a 7 en la escala de Richter, que el epicentro esté en el mar y que el hipocentro, que fue el lugar donde rompió la falla, sea de poca profundidad. Eso es lo que mueve el fondo del mar hacia arriba, desplaza la masa de agua y genera ese tsunami del que hablaba Entonces, Ingrid, que barrió a Matanzas, en la zona de Nagua. señores. Ahora, tú aquí en este Porque somos territorio isla, obviamente. estás expuesto en la costa norte y en la costa sur a que se generen terremotos de magnitud igual o superior a 7 con epicentro en la zona marina y de poca profundidad. Por tanto, tú tienes que posible. orientar y educar Son a la población Ojo, para son el las tema zonas de de tsunami. riesgo. Sí, son las zonas de las mayor zonas riesgo. de Identificarlas y mayor Ok, riesgo. como es algo que no podemos todavía, hasta que el gobierno no meta mano ahí, poder de alguna manera u otra alertar. Para terminar, ¿qué debemos hacer los mortales, humildes mortales que vivimos en zonas vulnerables como esta isla o esta media isla para ante cualquier emergencia sobrevivir? ¿Alguna información básica? Mira, no te recomiendo vivir en una estructura que esté levantada sobre suelo flexible como ¿Cómo no arcilla, sabe limo. eso, doctor? Sí, no. Cállate, que ya me tiene años diciendo que me tengo que mudar y mi casa Sí, está en mira, Arroyo Hondo. ¿cómo no? Mira, Ey, los imagínate prados, tú. mira, los prados, San Jerónimo, los jardines. La Castellana, que era una laguna. Sí, la Ay, mi Castellana. madre. O sea, la Los Castellana se ríos, hunde. los ríos. Licenciado entera se hunde Los la ríos, Castellana. Arroyo Hondo, La Victoria, yo. Villamella, todo eso son eso, Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de ¿Qué? Macorís, Salcedo, Sí, Tenares, todo Villa eso está Tapia, en el Moca, aire. Licey, Villa González, Navarrete, Esperanza, Mao, Villa Vázquez, Castañuela, todo eso son zonas de suelo. Entonces ahí se amplifica la onda sísmica. Eso quiere decir que en ese tipo de terreno tú debes construir una estructura rígida, fuerte, que actúe como un búnker, que el día que haya un terremoto no se rompa. Y de poca altura. Claro, preferiblemente. Entonces, eso implica que el Estado es quien debe dar el primer paso, trazando la pauta de cómo construir en función del tipo de suelo para que el día que haya un evento sísmico, esa estructura Eso es responda importante, bien. hay Y que en meter tu mano con casa, eso. ten siempre tu cama y tu gavetero paralelo. De forma tal de que si tú sientes un temblor de tierra fuerte a medianoche, tú te tiras en el piso entre la cama y el gavetero. Aprovecho para decir a ustedes y al país Estoy sacando cuenta. que la pasada semana el Ministerio de Educación presentó al país 55 cátedras ciudadanas para formar nuevos bachilleres con criterio cimentado en principios y en valores. Y decidieron incluir 2 cátedras sísmicas, Ay, que qué se llama bien. Educación Qué Sísmica bien. 1 y Educación Sísmica 2. Me tocó a mí el honor, el privilegio, el orgullo de ser el expositor en ambas ¡Bravo! cátedras. Están ahí disponibles y están hechas en una interacción con niños. Qué chulo. ¿Por qué con niños? Porque los niños deben ser los primeros en aprender eso, porque en la medida en que van creciendo, Claro, van entendiendo cambiando el la tema conciencia. y no desarrollan esa fobia que tiene Ingrid con sí, el sí. tema de los terremotos, sino que crece ya entendiendo el terremoto y qué debe hacer antes, durante y después. Están en la página web del Ministerio de Educación, la gente las puede Excelente. descargar de Vamos ahí. a buscar la Se llama cátedra de Educación Osiris Sísmica 1 y Educación Sísmica 2. impartida Y por la idea es Osiris que de los León. niños aprendan a manejar. De hecho, muchas de mis exposiciones se grabaron conmigo, pero el texto tal cual, íntegro, fue entonces transferido a un niño Excelente. o a una Gracias. niña, que es quien predica eso como si fuera el niño que lo está diciendo, Qué pero en belleza. realidad el concepto lo puse yo. La idea es que se vea un profesional del área y un niño de la escuela Conversando. hablando con propiedad del tema de la sismicidad para educar a la Excelente. sociedad. Gracias, ingeniero. Señor, ingeniero Osiris de León, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? Mi cuenta de Twitter, que es la que yo más utilizo, es @OsirisDeCineLeón. Gracias, de verdad, ingeniero. @Osiris de León. Gracias, Siempre don a las Osiris. órdenes. Y me quejo de manera pública de que Ingrid solamente me convoca cuando se asusta No le invita porque ni está un vino. temblando la Yo tierra lo- en yo lo Haití voy a invitar o en más. Ingeniero. República A Chencha lo vamos a Dominicana. invitar. Mire, ingeniero, bloquela.